hermanos. Dios los bendiga. Despierten, hermanos, recién vamos a entrar a las 12 de la noche. Todavía recién la vigilia está empezando. Amén. Así que no se me duerma, ya se relajó en la oración, ya clamó a Dios, ya ha hecho las peticiones que usted ha considerado. Y qué bueno poder, hermanos, estar una vez más en vigilia, haciendo esta actividad espiritual, la cual es un mandato y ordenanza del Señor, ¿verdad? Porque recuerde que una de las personas que más vigiló en la Biblia fue el Señor Jesucristo. Él estaba constantemente haciendo en las vigilias de la noche, siempre estaba en oración, apartándose siempre para tener espacio y comunión con Dios. Recuerde que en el Antiguo Testamento casi no se mencionan las vigilias, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento sí, el Señor nos enseña bastante a lo que es vigilar. Bien, el día de hoy vamos a continuar grabando el tercer video de la serie Dios sabe lo que hace. Amén. Hemos ya grabado el segundo video y pasamos al tercero sobre este tema muy importante. Siempre tenemos que, hermanos, tener en mente esa frasecita: Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Nada sucede por casualidad en nuestras vidas, todo tiene un propósito y Dios sabe por qué lo permite. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, versos del 13 en adelante. Vamos a lecturar en esta tercera parte de esta serie. Job, capítulo 1, verso 13 en adelante. Amén. Vamos a entrar ya a la tercera vigilia. Ya son prácticamente las 12 de la medianoche. Nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Un saludo cordial también para nuestro hermano Juan San Miguel, que manda saludos de donde se encuentra. Dios los bendiga. A todos aquellos que están también conectados a través de las redes sociales, Dios los bendiga. La paz del Señor siempre con ustedes, ¿no? Siempre le damos esta bendición, que Dios los bendiga y que la paz de Dios sea con su vida. Recuerde que lo más precioso que podemos tener es la bendición de Dios y la paz del Señor, porque sin la paz del Señor no tenemos nada. Job, capítulo 1, verso 13 en adelante. Amén. Gloria a Jesús. Lecturamos siempre esta palabra, se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Cristo. Dice, palabra de Dios es esta. Y un día, mire, haga relevancia en esta partecita. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi padre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra.
Nos humillamos una vez más delante de tu presencia, Padre mío, reconociendo, Señor Dios mío, tu magnificencia, Señor, sobre nosotros, reconociendo que tú estás presente en este lugar, bendito Dios. Háblanos, Señor Dios mío, por medio de tu palabra. Señor, te pedimos perdón si en algo hemos fallado, pecado, Padre mío. En esta hora queremos entender, Señor Dios mío, las profundidades de tu palabra. Que esta palabra, Señor, que está viva, sea rema nuestra vida, Padre mío. Porque esta palabra, Señor Dios mío, nos puede sanar, libertar, restaurar, consolar, bendecir, Padre bendito, y dar vida. En esta hora, Señor Dios mío, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor Dios mío. Toque nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestra alma, nuestro espíritu, bendito Dios. Abre tú nuestro entendimiento, Espíritu Santo, y danos a conocer tu palabra, para que esta palabra, Señor Dios mío, nos conduzca y nos prepare para el día malo, bendito Dios. Señor, reprendemos todo lo que no es tuyo, bendito Padre, sabiendo, Señor Dios mío, que el maligno ha levantado, Señor Dios mío, oh guerra en contra de tu iglesia, bendito Padre. Tu pueblo en esta hora, Señor Dios mío, está en sacrificio vivo, en vigilia, Padre bendito, Señor Dios mío, como atalaya despierto, Señor Dios mío, porque sabemos que el maligno, Señor Dios mío, está rodeándonos, pero Señor Dios mío, tu iglesia se mantiene despierta, en pie de lucha. Que esta palabra, Señor Dios mío, sea el arma que tu pueblo necesita para que pueda batallar, Señor Dios mío, en los días postreros. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda honra y gloria. Amén. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Mantenga la Biblia abierta, abra sus cuadernos. Tercera parte de la serie Dios sabe lo que hace. Nosotros la clase pasada habíamos estado hablando sobre Job. Habíamos estado hablando, la Biblia empieza, el libro de Job empieza atribuyendo los ciertos atributos, ¿no? Algunos términos que se destacan de este personaje llamado Job era que era una persona intachable, o sea, alguien perfecto, que era recto, apartado del mal. Miren las cualidades que tenía este varón de Dios. La Biblia presenta a Job como un hombre temeroso de Dios, que vivía en comunión con Dios, porque si usted lee la Biblia va a ver que Job, muy de mañana, antes de que rayase el alba, antes de que el sol salga, él ya estaba clamando y pidiendo por sus hijos, por su familia. Por eso es que había alcanzado una gran bendición, hermanos, en la tierra, porque él, la primera cosa que él tenía era su comunión con Dios. Antes de la riqueza, la más grandeza que él tenía era la comunión que tenía para con Dios. Pero sin embargo, dice la Biblia que de repente, una serie de eventos trágicos destruyeron su mundo y pusieron a prueba su relación con Dios. Por eso que en esta parte, en esta tercera parte, vamos a ponerlo como subtítulo: Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Ese es el punto número 3 que estamos viendo en esta serie. Hay veces que en nuestra vida cambios suceden, ¿verdad? Job no se esperaba que aconteciera esto. La Biblia empieza hablando sobre Job, y en el verso que nosotros hemos empezado, en el verso 13, dice: y un día acontecieron una serie de siniestros, el cual Job no se había preparado para ello, tal vez. Eso nos hace a nosotros entender, pensar, meditar, que a veces, hermano, las cosas cambian de repente. A veces no sabemos por dónde el enemigo nos va a hacer frente. A veces no esperamos que vengan grandes problemas a nuestra vida, pero van a acontecer. Por eso que el Hijo de Dios, el cristiano, varón o mujer, tiene que estar preparado para cualquier circunstancia. Nunca debe perder su comunión con Dios, porque Dios a veces en su infinita misericordia nos avisa de las cosas que van a suceder y nos prepara también. Por eso que el cristiano, hermano, descuidado, cuando algo le pasa, hermano, a veces queda en la ruina. Pero a la persona que tiene comunión con Dios, que busca a Dios, hermano, Dios lo prepara. A veces van a pasar cosas en nuestra vida, por eso es importante que nosotros tengamos presente esto, porque nuestra vida va a tener que acontecer. Hay veces que suceden cambios en la vida, de un momento, de un de repente, así como a este varón le pasó algo que jamás se esperaba. 4 noticias vinieron a darles, y cada noticia iba aumentando la gravedad.
Le quitaron sus ovejas, le quitaron sus cosas, sus enseres, y la última noticia fue que sus hijos murieron en un solo evento. Todos sus herederos, a los que él iba a dejar todas las riquezas y grandezas que él tenía, se los fue arrebatado, le fue quitado. ¿A dónde quedaría todas las riquezas que él hubiese tenido? De una noche a la mañana todo se lo perdió, todo cambió. Y eso nos hace a nosotros pensar que a veces nosotros tenemos que meditar siempre en estas cosas. Nosotros no podemos estar por la vida como cristianos diciendo que vamos al cielo y estar confiados que todo siempre va a ser color de rosa, que todo siempre va a ser bueno. Recuerden que nosotros a veces van a suceder cambios en nuestra vida, muchas veces de parte del diablo para destruirnos y otras veces de parte de Dios para probar nuestra fe, para madurar, para crecer, para probar nuestra paciencia, para que Dios trate con nuestra vida, para que nos promueva a un lugar mejor. Por eso que nosotros tenemos que estar preparados ante las incertidumbres, ¿no? Nunca se descuide, nunca se tome unas vacaciones largas, siempre esté preparado. Recuerde que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras muchos cristianos se descuidan, el diablo no descansa incesantemente, está armando, estructurando, planeando, planificando, enviando sus tropas, buscando la manera como nosotros destruirnos, cómo nosotros apagarnos, robarnos la fe, quitarnos la confianza en Dios. Está buscando la manera como nosotros metemos nuevamente al mundo del cual, hermanos, Dios nos sacó. El diablo siempre está planificando, nunca descansa, porque recuerda que él es un espíritu y siempre, constantemente, la única tarea, su única meta es a nosotros destruirnos, porque nos odia, porque tiene celo de nosotros, que un día nosotros seremos igual que Dios y él, queriendo ser como Dios, jamás pudo ser. Por eso que no hay nadie como él, no hay mayor enemigo que el diablo. El diablo nos odia constantemente. Recuerda, para que toda esta cosa suceda fue porque Dios le permitió, pero para que Dios lo permita fue que el diablo se lo pidió. El diablo pidió que, hermano, que le quite todas las cosas a Job para ver si él blasfemaba delante de su presencia. Sin embargo, Job, como era una persona que había tenido íntima comunión con Dios, se preparó, porque la Biblia dice en el verso 20 que nosotros hemos lecturado, entonces Job se levantó después de todas las noticias que le dieron. Dice, se levantó, rasgó su manto en señal de dolor, en señal de tristeza, y dice, rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. ¿Quién podría, hermanos, en el momento de la muerte de un familiar, en el momento de una mala noticia de gravedad, quién va a adorar a Dios? Son pocos los cristianos que en ese momento adorarán a Dios, hermano. La mayoría lo que va a hacer es llorar, gritar, desesperarse, criticarle a Dios, quejarse con Dios, porque Dios le quitó al ser amado, porque Dios permitió que le pasara cierta tragedia. La mayoría se quejaría en contra de Dios y le pondría muchos pretextos, así como les conté el testimonio de la clase anterior sobre este siervo de Dios que le reclamó a Dios porque le quitó a su último hijo, ¿no? El Espíritu Santo le dijo, tú dices que me amas y ahora quieres renunciar al ministerio, ¿no? Entonces así mayormente nosotros tenemos que meditar. Pero Job, mire, Job era distinto a nosotros. Job no tenía la Biblia que nosotros tenemos, pero sin embargo Job por años se había preparado día tras día, y cuando ese impacto, esa flecha, esa espada que atravesó su corazón, lo que le llevó a él, lo primero que él hizo es adorar, es bendecir a Dios. No es reclamarle a Dios, no es reprocharle a Dios, sino decirle, Señor, Dios mío, gracias, Señor, tú sabes lo que haces. La Biblia dice, él se postró y adoró, dice la escritura ahí, ¿verdad? Y él pronuncia estas palabras, unas palabras que nunca nosotros deberíamos olvidar. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, porque es Dios el que da las cosas, pero es también él que las quita cuando él quiere. Y sin embargo él añade a esta frase, sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Dios bendito.
Nunca le dijo, Señor, tú eres malo, Señor, me has olvidado, Señor, porque así hay mucha gente, ¿verdad? Cuando está pasando sus momentos difíciles, a veces no lo dice con sus palabras, pero su mente y su corazón le reclama a Dios por qué permitió ciertas cosas, ¿verdad? Pero como Dios conoce los pensamientos, como Dios conoce las intenciones del corazón, es ahí donde nosotros le fallamos a Dios. La Biblia dice que Job, dice, en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no se quejó en contra de Dios, no le dijo, ¿por qué me quitaste a mis hijos? Quítame todo menos mis hijos, menos mi familia. Sin embargo, él, dice la Biblia, que no se quejó en contra de Dios, no le dijo al Señor, es por tu culpa, mira, yo te he servido tanto tiempo y he permitido que esto me pase. Por eso que Job se resalta en la Biblia. La Biblia menciona de todos los hombres que Dios ha llamado, hay 3 hombres que Dios, hermano, va a resaltar. Dice, aunque, hermano, el mundo fuese destruido, todos los hombres fuesen destruidos, solamente 3 se salvarían. Uno de ellos fue Job, el otro fue Moisés, y el otro, ¿quién fue? En la Biblia se menciona 3 personas que Dios resalta de entre todos sus siervos: Daniel, Job y Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Estos 3 personajes tenían algo que era, hermano, algo que les destacaba a ellos. Los 3 tenían profunda comunión con Dios. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. A pesar de todo, no le importaba, él oraba a Dios. Moisés era una persona que pasaba tiempo a solas, mayormente, más que con su familia. Pasaba tiempo con Dios. Se fue al Sinaí 40 días, estuvo a solas con Dios. Job pasaba toda su vida, pasó a solas con Dios. Eso hermano, le permitió que esté preparado para recibir cualquier noticia y no quejarle ni atribuirle algún despropósito alguno al Dios del cielo. O sea, entonces, cuando en la vida cambio suceda, recuerde eso, Dios sabe lo que hace. Cuando le pase algo fuerte en su vida, Dios sabe lo que hace. Siempre téngalo en su mente, siempre téngalo en su corazón, para que el diablo no se meta dentro de usted y empiece, porque hay gente que está resentida por Dios. Hay gente que se ha quejado en contra de Dios. Hay gente que, hermano, no le puede perdonar a Dios por qué le quitó tal cosa, por qué permitió que pasara ciertas cosas. Y eso es un pecado gravísimo que los cristianos tienen que quitar de su vida. En las cosas buenas alabe a Dios, en las cosas malas adore también a Dios, porque así la Biblia nos enseña. Y para llegar a ese nivel necesitamos tener comunión con Dios todos los días. No, usted tiene que entender, métase en la cabeza que de repente puede cambiar su panorama. En un abrir y cerrar de ojos, cuando usted menos lo espere, pueden pasar cosas. La pregunta es, ¿estaremos listos para cuando eso suceda? ¿O nos derrumbaremos, nos caeremos, nos detendremos, nos apagaremos? ¿Cuál será, hermanos, nuestra reacción cuando cosas sucedan fuertes en nuestra vida? Porque van a tener que pasar. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar no una ni dos, sino un montón de sinsabores en la vida. Y tenemos que estar preparados. Amén. Segundo punto. Ahora, cuando suceden cosas en nuestra vida, recuerde esto también. Con algún propósito, Dios lo permitió. Con algún propósito, Dios lo permitió. Salmo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Miren, propósito, recuerde esa palabrita. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampare la obra de tus manos. Ahora, preste atención. Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios de casualidades. El Dios de la Biblia es un Dios de propósitos. Siempre Dios tiene propósitos. Aun cuando nosotros no veamos el panorama completo, Dios siempre ve el panorama completo desde el principio
hasta el final de nuestros días. Dios siempre tiene un propósito. Cuando algo permite nuestra vida, lo permite bajo un propósito. Debemos aprender que el salmista, como el salmista en el Salmo 138, verso 8 dice: sin embargo, no desampares la obra de tus manos, Señor. Esto es fuerte para mi vida, Señor, esto es duro, me duele, pero no me desampares, Señor. Si a ti te ha placido que yo pase por estas circunstancias, no me abandones, no desampares la obra de tus manos. Recuerde que el propósito, si usted no lo tiene, recuerde que hay un propósito mayor. Usted puede tener muchos propósitos en su vida, pero el propósito de Dios está por encima de nuestros propósitos. Nuestros propósitos tienen que encajar en el propósito de Dios y no el propósito de Dios en nuestros propósitos. Porque así hay muchos cristianos que quieren que Dios se ajuste a lo que ellos quieren. No es así. Son los cristianos los que tienen que ajustarse al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Recuerde entonces en su vida, si algo le afecta, si algo le duele, es que Dios tiene un propósito. Hay algo que Dios quiere hacer con usted. Hay algo que Dios debe hacer, una enfermedad, ya sea una tragedia, ya sea cualquier cosa o evento en su vida. Todo tiene un propósito. Pero si usted no descubre el propósito que Dios tiene, pues entonces usted no alcanzará la bendición, porque todo propósito delante de Dios siempre trae una bendición. Cuando Dios algo permite bajo su propósito, después del propósito, Dios siempre al final tiene una gran bendición. Lamentablemente mucha gente en los propósitos de Dios se pierden y no alcanzan a tomar la bendición que Dios tiene para con nosotros. Por eso hay que estar preparados, así como Job. Job estuvo preparado, inconscientemente él no lo sabía, pero se preparó por mucho tiempo, por muchos años, para que cuando estas circunstancias le pasaron, él fue y adoró. Así está escrito. Entonces, cuando algo sucede, recuerde, segundo punto, con algún propósito Dios lo permitió. Así que nunca se queje. Por eso, tercero, si esto, ahora recuerde esto, esta frasecita: si hay algo que tenga que usted pasar en su vida, siempre dígale, lo acepto. Si es algo que Dios ha puesto en su vida para que usted tenga que pasar, nunca diga, Señor, no, esto no puedo hacerlo. Usted diga, siempre lo acepto, así como Jesús aceptó la voluntad del Padre. Su carne de Jesús decía, Señor, si quieres haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, aceptó la voluntad del Padre. Si Dios permite que usted pase por ciertas circunstancias, usted acéptelas y empiece a fortalecerse en el Señor para que usted pueda salir al final victorioso. Tiene que recordar usted que en medio de la lucha, en medio de los problemas, en medio de la guerra espiritual que usted tenga que enfrentar o esté allá enfrentando, recuerde esto, que es Dios quien nos va a dar nuevas fuerzas para nosotros poder pelear esa circunstancia, esa pelea, esa batalla, esa lucha. Dios nos dará la fuerza. Nunca diga, Señor, ya no tengo fuerza, hasta aquí nada más llegué, se terminó con mi vida. Nunca diga eso, porque Dios, en medio de los problemas, las circunstancias, bajo el propósito de Dios, Dios siempre nos da fuerzas. Isaías capítulo 40, verso 29, dice lo siguiente. Isaías 40, 29 dice: Él dará esfuerzo al cansado. ¿Y por qué tiene que dar esfuerzo al cansado? Porque en toda pelea uno se cansa, ¿sí o no? ¿O acaso las peleas son fáciles? En las peleas uno se cansa, uno sufre, uno tiene vida, y a veces hay gente que muere. Por eso que cuando tú estés cansado peleando tu batalla, tu lucha, cualquiera que sea, recuerda, cuando digas ya no puedo, recuerda que Él da esfuerzo al que está cansado. Y no solamente eso, sino dice, ese texto dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando usted diga ya no puedo, recuerde que es Dios quien te va a multiplicar las fuerzas. Usted recuerde cuando Sansón
peleó, escucha hermano, con el león. ¿Qué hombre puede ganar en fuerza a un león? Cuando David peleó también con el león, como un hombre pequeño, David no era fortachón, no iba al gimnasio, no se entrenaba. ¿Cómo es que David, siendo un jovencito, podría matar a un león? Y no solamente mató a un león, la Biblia dice que se enfrentó a un oso y también lo mató. ¿De dónde David sacó las fuerzas? David sabía. ¿Cómo es que David fue y se presentó delante de Goliat, el gigante? ¿Cómo podría pasar esto? Es que no eran las fuerzas de David, son las fuerzas que Dios nos da cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Aunque hermano la situación sea difícil, aunque pensemos que vamos a morir, clame a Jehová y recuerde que Él da nuevas fuerzas. Alabado sea su nombre para siempre. Así que no digan, ya no puede. Lamentablemente muchos cristianos olvidamos eso, ¿no? Nos ahogamos cuando viene el problema, nos ahogamos y decimos que amo, nos desesperamos, nos asustamos. No, el Hijo de Dios nunca se asusta, el Hijo de Dios nunca teme, no tiene miedo a nada, pelea hasta la muerte, porque sabe que nuestra vida depende y está en las manos de Dios. Y si nosotros no tenemos fuerza, Dios tiene muchas para nosotros, multiplicará nuestras fuerzas. La Biblia dice que en el Salmo 73, verso 26, Salmo 73, verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Dice que su carne y su corazón desfallecían. ¿Por qué? Porque el miedo quería entrar, hermano, al salmista. Porque a veces, recuerde que hay cosas en la vida que nos van a dar miedo, ¿verdad? Si a usted le dijera, ¿sabes qué, hermanita? Te queda poco tiempo de vida, tienes un cáncer avanzado, ya no se puede hacer nada, muy tarde has llegado. A cualquiera le entra el temor. Al salmista también, en muchas circunstancias, el salmista también pensaba que iba a morir. A veces David pensaba que iba a morir ante su propio hijo, porque el hermano se había levantado contra él. David pensaba que iba a morir ante Saúl. Mucha gente le traicionó y es normal que el miedo quiera apoderarse de nosotros. David aquí dice, el salmista escribe, dice, aunque mi corazón desfallece, o sea que se quiere tener temor, que es natural, pero así como, hermano, el temor quiere embargar nuestra vida, el cristiano tiene que echar fuera el temor. Él recordó, David, aunque estaba desfalleciendo, él recordó, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él recordaba que era Dios el que estaba ahí, aunque él sentía que iba a morir, aunque pensamos que no vamos a salir de esa circunstancia, es Dios el que está ahí siempre para nosotros. Era Dios el que estaba, hermano, en su corazón, y por lo tanto David echó fuera el temor y el miedo. La Biblia dice en el Salmo 18, verso 1 y 2, dice lo siguiente: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castigo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire todas las maravillas que David está diciendo en estos dos versos preciosos. El Salmo 18 es un salmo que mucha gente ha olvidado, que nunca se lee. Pero el Salmo 18 es un salmo muy precioso, es un salmo de acción de gracias por la victoria. Este salmo fue escrito ante una gran victoria que Dios concedió al músico principal, o sea, a David. Este es un salmo especial de David, que era el siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, porque los salmos son un cántico. En el día en que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos, cuando David salió vencedor, porque todo el mundo lo quería matar, los filisteos, los israelitas, el mismo rey Saúl. Cuando Dios lo libró de todo ello, David escribe de salmos, y lo primero que dice:
te amo. Dios, te amo porque no pensé que yo iba a salir. Era imposible que un jovencito le escapara al rey, se escapara ante el ejército de Israel, se escapara ante el ejército de los filisteos. Todo el mundo, su familia, la vida de la espalda, el más del pueblo se había levantado en contra del mismo David, porque el rey había dado la orden que el que lo ayudaba sería muerto. Sería imposible que David saliera de esa circunstancia, pero salió. Por eso que él escribe, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Tú eres el que me dio las fuerzas para permanecer en pie. No lo habría podido hacer yo solo. Si estoy con vida, es porque tú me fortaleciste. Es lo que le está diciendo David en otra palabra. Y es más, le sigue diciendo: Jehová, tú eres mi roca, o sea, donde yo me puedo parar firme, sin caer, sin desfallecer. No solamente eres mi roca, le dice: eres mi castillo, o sea, eres mi refugio, eres mi protección. Y es más, sigue diciendo: tú eres mi libertador. El diablo se ha levantado en contra de mí para destruirme, pero tú me libraste. Eres mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, le dice David. Tú eres mi confianza, tú eres mi escudo, o sea, mi protección. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estos son salmos de guerra, hermano. Estos salmos siempre, ténganlo ahí en su cuadernito, no sé, anótelo siempre, manténgalo cuando usted esté pasando momentos difíciles. Son estos salmos los que usted tiene que lecturar en su vida. Son esas palabras las que le van a dar la fuerza para luchar. ¿Qué hacen muchos cristianos? Lloran, se quejan, se desesperan, se arrancan los pelos, gritan, van, le cuentan a los amigos, no saben qué hacer. Pero el cristiano tiene que ir a la palabra, porque la palabra es la que le va a dar ese aliento cuando tú estás en un momento de desesperación y tú lees esta preciosa palabra que está viva. Tu alma como si nuevamente volviera a la vida, volviera a tomar las fuerzas para seguir peleando. Nunca lo olvide. Dios da las fuerzas en los momentos difíciles. Dios sabe lo que hace. No permite que pasemos por circunstancias, pero Dios nos va a dar las fuerzas para poder salir de esas circunstancias también. La Biblia dice en Habacuc 3:19, Habacuc 3:19, algunos no saben ni dónde está Habacuc. A ver, ¿dónde está Habacuc? ¿Después de qué libro? No se acuerda. Habacuc 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Mire, el profeta Habacuc también describió esta gran virtud de parte de Dios, que era Dios el que lo fortalecía. Dice: el cual hace mis pies. ¿Qué dice ahí? A ver, lea, nuestra hermana que se está durmiendo. A ver, aquí se está durmiendo para que lo lea. A ver, dice: el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerda, présteme atención un momentito, por favor. ¿Por qué el profeta Habacuc menciona, dice, mis pies como de siervas? ¿Qué propósito tiene esta frase? ¿Usted ha visto a los siervos cómo son sus pies? ¿Alguien conoce a los siervos? Estoy hablando de los animales. ¿Sabe cómo son los pies de los siervos? Son animales que tienen 4 patas, pero las 4 no son iguales. Las patas de delante son más delgadas y las patas de atrás son más gruesas, ¿verdad? Porque un ciervo puede escalar una pared. Los ciervos suben montañas a gran velocidad, porque su misma es la estructura con que Dios las formó. Mire, el águila, hermanos, el halcón, todos los animales tienen una forma especial que los hace especiales. Y Dios los formó así como formó al hombre. A los ciervos también los formó con una
con una especialidad, que en las montañas, cuando su enemigo viene a cazarlo, el siervo escapa, corre a gran velocidad y va a una montaña, porque usted sabe, correr en plano, usted puede correr, pero corra en una montaña bien empinada, trate de hacerlo. El león, el tigre no van a poder, pero una sierva corre a una velocidad impresionante, en plena altura. Y eso es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Él hace mis pies como la de sierva. O sea, en medio de esa montaña, de ese problema, de ese obstáculo, yo voy a correr, yo lo voy a atravesar, porque Dios hizo mis pies como la de los siervos para poder pasar cualquier adversidad, cualquier montaña, cualquier dificultad. La Biblia dice: aunque los montes se pongan, hermano, nosotros diremos los montes, sal de aquí, y tendrán que moverse. Esto es algo que nosotros tenemos que siempre meditar. No existe grandes problemas. Dios es más grande que todos nuestros problemas. Eso es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Él hace nuestros pies como las siervas para poder correr y atravesar esas montañas de dificultades, de problemas, de adversidades en nuestra vida. No importa cuántos sean los obstáculos que el diablo ponga en nuestra vida, nosotros las vamos a atravesar. Pase lo que pase, la atravesaremos. Nunca deje de confiar en Dios. En 2 Corintios capítulo 12, verso 10, 2 Corintios capítulo 12, verso 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. ¿Quién quisiera ser cristiano así? Si nosotros predicáramos y los evangelistas le dijeran a la gente: cuando tú te conviertas a Cristo, te van a enfrentar, vas a tener problemas, vas a pasar necesidades, lo vas a perder todo, vas a pasar persecuciones, vas a pasar angustia, vas a llorar. ¿Usted cree que la gente se convertiría? Pero así es el evangelio. Ese es el evangelio verdadero. En el evangelio se llora. En el evangelio nos van a traicionar, en el evangelio nos van a abandonar, en el evangelio nos van a murmurar, en el evangelio, hermano, nos van a levantar falsos, en el evangelio la gente te va a dar la espalda, en el evangelio, hermano, el diablo va a querer destruirte, va a querer quitarte tu economía, tus finanzas, va a atacar tu familia con enfermedades. En el evangelio vas a pasar muchas cosas, a tu propia familia te va a hacer la guerra. Por eso que mucha gente entra al evangelio y se vuelve atrás, porque el evangelio no es color de rosa. Pero el apóstol Pablo fue al revés. El apóstol Pablo dijo: por lo cual, por el amor a Cristo, dijo, lloro. ¿Digo así? Jairo, ¿qué dijo? Por amor a Cristo lloro en las afrentas, me gozo en los problemas, porque un problema me va a hacer avanzar más espiritualmente. Me gozo en las necesidades. Tal vez hoy no tengo, pero mañana voy a tener. No sé si usted está entendiendo. Tal vez ahora me están persiguiendo mis enemigos, pero mañana yo perseguiré a mis enemigos. ¿Lo entiendo? Tal vez ahora paso muchas angustias y lloro, pero luego reiré. Hay una frase que dice que ríe el último, ríe mejor, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice algo más bonito todavía que eso: que Él convertirá nuestro lamento en baile. Interesante, ¿no? O sea, uno cuando está pasando problemas y luego sale de los problemas, uno a veces se queda mirando y pensando: ¿cómo salí de esto? ¿Cómo yo pude avanzar? Y uno se goza. Uno empieza a confiar más en Dios. El apóstol Pablo dijo que se gozaba entre todas estas cosas que a nadie le gusta pasar.
y añade algo muy importante. La última parte de este texto me gusta, dice: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Lo repito, hermana Carmela: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Hermana Evelyn, ¿qué entiende usted por eso? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte? Todos nosotros tenemos debilidades, los humanos. El apóstol Pablo era apóstol, pero también era humano, conocía sus limitaciones, era débil, tenía una enfermedad que no podía curar. Él mismo había sanado a muchos, pero él no se podía sanar a él mismo. O sea, nosotros tenemos que aprender que dependemos absolutamente de Dios, que somos débiles solos, pero con Dios somos más que vencedores. Pero el apóstol Pablo dijo: yo soy débil, pero como soy débil, entonces Dios es el que me fortalece. Por eso yo soy fuerte. Puedo ser débil solo, pero con Dios soy más que vencedor. Yo solo puedo ser débil, pero con Dios en el asunto, ¿no? Usted puede, de repente, usted puede enfrentarse a uno, pelear de igual a igual, pelear con dos y con mucha dificultad, pero si es con 10, ya la cosa cambia, no puede pelear contra 10. Y si son 20, peor todavía, ¿no? Pero si Dios viene a su lado, y si vienen 20, 30, 100, 1000, 1 millón, no importa cuánto venga, tú seguirás siendo fuerte. Tú siempre tendrás la victoria. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Mi fortaleza no viene de mí, mi fortaleza viene de Dios, quien me la da. Dios es el que da la victoria. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Así que apréndalo bien. No vaya a ser que cuando venga algún problema, alguna dificultad, usted se ponga a temblar, se ponga a llorar, se ponga a lamentarse, se ponga a quejarse. Así venga un terremoto, no se asuste, porque la gente a los terremotos lo tienen miedo, ¿no? Con un temblor la gente sale corriendo. ¿Por qué? Porque tienen miedo a morir. ¿Y por qué tienen miedo a morir? Si el cristiano no tiene miedo a la muerte, el cristiano tiene que estar listo para morir. Un día vamos a morir. No somos eternos en esta tierra. Un día vamos a partir. La muerte, dijo el apóstol Pablo, que es ganancia. El cristiano no tiene por qué tener miedo ni a los temblores, ni a las cosas que vengan, ni al virus. Eso no digo su nombre porque me bajan el video de nuevo. Y ni a las cosas que van a venir, ¿no? Que ya está a vísperas a que reviente la nueva bomba. Pero el cristiano no tiene que tener miedo a nada. Todo Dios lo tiene bajo control. Aun cuando la tierra tiembla, a veces escuchaba gente decir que es el diablo el que hace que la tierra tiemble, ¿no? El diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Usted sabe que Dios es el que hace temblar la tierra. Vamos a verlo por la Biblia, demostrarlo, ¿ya? Y cuando eso pase, sea que haya un volcán, sea que haya un maremoto, sea que haya un tsunami, porque si a usted le dijera que si aquí va a haber un maremoto aquí en Chipote, estoy seguro que la mayoría se va a otro lado, se va a Trujillo, porque nadie quiere morir, ¿sí o no? Pero recuerda que Dios tiene el control de todo. Mire, la Biblia dice en Salmo 68, verso 8, salimos un poquito del tema para entender esto. Aunque todo tiemble, escuche bien, aunque todo tiemble, nunca deje de confiar en Dios. Salmo 68, 8 dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. O sea, es Dios el que hace temblar la tierra. Dice: aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Pregunto, ¿quién manda los terremotos? La gente, los científicos dicen: no, es la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Es Dios el que hace temblar la tierra. ¿No está contento con eso? Vamos a otro texto, ¿ya? Jeremías 10:10. Vamos a hacerle renegar un poquito a los científicos. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Qué hace que la tierra tiemble? Es la naturaleza.
es la ira de Dios a causa del pecado. Dice ahí, a la ira de Dios tiembla la tierra. Joel 2:10 dice lo siguiente. Joel 2:10. A ver, voy a darle texto porque están cansados, la vigilia, están soldados caídos, estoy viendo por ahí, soldados chinos. A ver, tráiganme agua helada, por favor. Joel 2:10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, es Dios el que hace temblar la tierra, es Dios el que causa las cosas. Porque la gente dice, el sol va a explotar, el sol se va a convertir en una supernova y tanta cosa. Es Dios el que tiene el control del sol, de la luna, de las estrellas, de la tierra. Es Dios. Y aunque la tierra tiemble, recuerde, Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Nunca diga por qué Dios, porque la gente dice, no, si existiera Dios no hubiera terremoto, no hubiera maremoto, no hubiese tanta muerte en el mundo. La gente no entiende que es porque Dios existe que esas cosas suceden, porque el ser humano se ha olvidado de Dios. Es más, el Salmo 104 verso 32, Salmo 104 verso 32, mira cómo se vio temblar la tierra. Dice, él mira la tierra y ella tiembla. Qué interesante. O sea, con la mirada, mira el poder del Dios al cual nosotros servimos. Salmo 104, 32. Mire qué precioso es este mensaje. Salmo 104, 32. Él mira a la tierra y ella tiembla. Así que no me venga a decir que es el diablo, que son los brujos. Job capítulo 9, verso del 6 al 7 dice lo siguiente. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Cuando hay gente que dice, no salió el sol, es Dios el que tiene el control de todo. Entonces, ahora si esto lo trasladamos al mundo espiritual, recuerda, aunque las circunstancias en su vida, aunque los problemas que usted esté enfrentando le hagan temblar de miedo, recuerde que Dios lo está permitiendo y Él sabe lo que hace. Nunca tenga miedo. Dios tiene el control de todo. Amén. Así que no se desespere en sus circunstancias. Aunque se echen los montes al mar, dice la Biblia en el Salmo 46, verso del 2 al 3, dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, porque la tierra va a ser removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El cristiano no tiene por qué tener temor, porque estas cosas van a suceder, van a pasar. Por lo tanto, cuando vengan las cosas que tienen que venir, que la Biblia dice que van a venir, no se desespere, no grite, no corra de aquí para allá. Siga diciendo, Señor, gracias, porque tú lo has permitido, tú sabes lo que haces. ¿Ok? Es más, la Biblia dice en el verso 10 de ese pasaje en el Salmo 46, el Salmo 10 dice, estad quietos. O sea, ¿cómo está quieto? Cuando se pasen los montes se traspasen a la mar. El verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otras palabras, aunque todo tambalea, aunque todo se mueva, aunque tus problemas
hermano, sean tan grandes, tú manténgase quieto, no corra, no huya, no diga me voy al mundo porque es difícil el evangelio, no se puede. Usted manténgase quieto, porque Jehová es el que pelea por nosotros, dice la Escritura. Él pelea por nosotros en medio de tu problema. Él pelea por ti, Él te va a ayudar. Cuando tú llamas no puedes, Él peleará por ti. Alabado sea su nombre para siempre. Y termino con esto, para la bendición de uno que ya se me duermen, 4 están cabeceando. Aunque yo no comprenda, recuerde esto, aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, aunque nosotros no lo entendamos, el Señor nos dice en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Hoy no entendemos por qué pasamos ciertas cosas, pero después lo entenderemos. ¿Ok? Entonces, aunque tú no comprendas lo que tengas que pasar, aprende esto y con esto termino. 1, no peleo. Porque hay gente que pelea con Dios cuando pasa ciertas cosas. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Vuelvo a repetir, cuando usted esté pasando momentos difíciles en su vida, 1, no pelees. No pelees en contra de Dios. No le digas Dios, ¿por qué? No pelea. No cuestiones, porque tú no sabes por qué Dios lo permitió. Y no preguntes, porque Dios sabe lo que hace. Hay gente que le dice, Dios, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Usted cree que Dios hace las cosas, se las sabe? Dios tiene propósitos. Siempre en nuestra vida Él tiene propósitos. Dios sabe lo que hace, hermanos. Nunca lo cuestione, nunca le pregunte, nunca pelee en contra de Dios. Acepte siempre su voluntad, que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Pongámonos en pie y digamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga.